A donde fueres, haz lo que vieres. Eso es lo que nos dicen mucha gente cuando tú migras a otro pueblo, a otra ciudad o inclusive a otro país. Pero ¿qué pasa cuando estas culturas se vuelven hostiles? Cuando las creencias del pueblo te generan mucha incertidumbre, que inclusive una de las costumbres que tuvieron te marcan de por vida. Esto es lo que le pasó a Yoshua cuando fue a visitar a Brasil. Esto es Zonas Urbanas Podcast. Comenzamos. La siguiente historia nos la manda Yoshua cuando fue a Brasil, en específico a Palmeira dos Índios, Brasil. Él me comenta que fue para 2018 cuando él se embarcó en, un acto espiritual. Él, junto con otro compañero que venía de Estados Unidos, fueron a hacer misiones. Ellos eran misioneros. Ellos iban a llevar la palabra de Dios a pueblos como lo hace cualquier misionero en el mundo. Llegan a Palmeira dos Índios y les dan una casa donde también hay otro par de personas que están haciendo exactamente lo mismo que ellos. Él me comenta que todo esto se suscitó para mayo-junio y son fechas específicas de una festividad de allá que se llama Festa Junina, que prácticamente ellos tienen sus festividades y le hacen tributo a los santos, a San John o San Juan. Ellos hacen esa festividad y aparte es muy común que ellos pongan fogatas afuera de las casas. Estas fogatas como tal tienen simbolismos en lo que es toda la festividad. Según lo que me comenta Yoshua, si tú te agarras de la mano de alguna pareja y saltas sobre esta fogata, significa que es amor para toda la vida. También, al ser un pueblo pequeño, él me comenta que sufren mucho de falta de electricidad, muchísimo. Se les va la luz constantemente y por horas, inclusive por días. Entonces, sabiendo el contexto de lo que está pasando en este momento, Yoshua llega, ve todo lo de las fiestas, ve que hay mucho humo por todas las fogatas. Inclusive él dice que hay atardeceres bellísimos, ya que es un pueblo donde pues no hay mucha luz. Pasa la noche, pasa el día siguiente y ellos empiezan a hacer su labor de misiones, ir a buscar personas y hablar de la palabra de Dios. Encuentran a un señor, se ponen a platicar con él y los invita a su casa. Llegan a la casa, platican, se hace noche y se les va la luz. Entonces, pues ellos, como apenas estaban yendo ahí, es peligroso, les habían dicho que es algo peligroso todo lo que es ese barrio, etcétera, y pues se embarcan en regresar a la casa, ¿no? Cuando sale Yoshua de la casa, voltea a ver la puerta de la entrada y se da cuenta que en el marco de lo que es la casa hay un cactus colgado. Esto es algo importante en la historia porque a él como que le llamó la atención, ¿no?, ver un cactus pegado en la entrada del marco de la puerta. Él no se quedó con la duda, voltea y le dice al Señor: disculpe, Señor, ¿por qué tiene un cactus ahí, verdad? Y el Señor le responde: esos cactuses que tú ves en las puertas quitan la mala vibra de las personas o quitan cosas que te puedan pasar, brujerías. Lo que nosotros ponemos es un cactus y eso es lo que nos protege. Inclusive le dice el Señor: si se llega a secar es porque alguien de ustedes está cargado de energía o inclusive puede que esté embrujado. Entonces, pues al ser parte religioso no le da mucho interés. Hay que entrar un poquito en el contexto donde Brasil, sabemos que Brasil es un lugar que utilizan mucho la brujería y la magia negra, ¿no? Entonces, él no le dio importancia, su compañero tampoco, y se empezaron a dar marcha, ¿no?, a regresar a la casa. Cuando iban pasando por las casas, iban viendo que
todas las casas tenían un pequeño cactus en la puerta, ¿no? Arriba, en la puerta, en el marco. Y esto le llamó mucho la atención a Joshua, porque al llegar a la casa donde ellos estaban viviendo, vieron que no había. No le dio importancia y llegaron a la casa. Joshua dice que se fue y se acostó un rato. Varios se pusieron a hacer sus cosas, ¿no? Unos se pusieron a bañarse, otros se pusieron a hacer comida, mientras él estaba en el cuarto. Y es aquí donde empiezan a suscitar cosas muy extrañas. Joshua me comenta que él estaba acostado, estaba leyendo algo, y de reojo ve pasar una sombra en el marco de la puerta, de un lado para otro. Él no le dio importancia, inclusive me dice que no le dio importancia porque dijo, no, o sea, me está jugando la mente. Él empezó a sentir como que la vibra pesaba en la casa, bastante. Se sentía sofocado, se sentía con esa sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente se levanta y le dice a su compañero, oye, ¿sabes qué? Desde que llegamos a la casa he sentido un poquito pesada la casa. A lo que el compañero le dice, fíjate que yo también, nada más que no quería decírselo a nadie para no incomodar. Total, se van y hacen su labor, ¿no? Hacen su labor, regresan a la casa. Es cuando le preguntan a los compañeros que tienen también ahí, oye, ¿sabes qué? Fíjate que hemos sentido así la casa, así. Y ellos dicen, nosotros también lo hemos sentido así. De hecho, le comenta uno de ellos, yo ayer me estaba bañando. Pues obviamente está el baño, ¿no? Y tienes una puerta para cerrar y abrir, para que no se salga el agua, etcétera, ¿no? Dice que él sentía que lo estaban observando desde afuera de ese cancel, desde esa puerta del baño. Y sentía pesado, nada más que no le dio importancia. Porque decía, no, es que pues estoy maquinando, ¿no? Mi mente está maquinando. Entonces, todos en la casa ya sentían que había algo extraño ahí. Joshua me comenta que volvió a pensar acerca de lo que había visto con este señor del cactus en la puerta. Algo podría significar lo que estaba pasando acorde a lo que habían pasado con los cactuses. Pues llega la noche y es aquí cuando se empiezan a suscitar cosas que nunca pensaron. Joshua dice que se acostó para dormir y todos estaban dormidos en el cuarto y en eso ve que pasa una sombra otra vez. Y la sombra ahora sí la ve directamente él con los ojos. Y no quiso alertar a nadie. De hecho, dice que él se sintió un poquito asustado y se tapó para no hacer que la sombra viera que estaba despierto, ¿verdad? Pero volvió a ver así de reojo. Y fue cuando vio que la sombra estaba flotando y que se estaba dirigiendo hacia arriba del cuarto. Después de esto, Joshua agarra valor y se levanta. Despierta a uno de sus compañeros y le dice, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, vamos a ponernos a orar. Se ponen a orar, pasa la noche bien, después de la oración se tranquiliza todo y es cuando ahí empieza todo el desastre. A la mañana siguiente hacen su labor otra vez, salen, pasa. La noche vuelve a suceder algo similar. Él me comenta para este caso que ahí donde estaban y en la época en la que estaban, estaba haciendo algo de frío y pues ellos no necesitaban calefactor como tal, pero estaba haciendo algo de fresco, pero al estar en la casa encerrados pues te da calor. Entonces abrían la ventana para que entrara el fresquecito de la noche. Hay que aclarar también que, como les digo, se va la luz constantemente. Ellos dormían sin luz. Entonces todas las casas estaban oscuras y lo único que veías eran las fogatas de esta festividad que les comento, ¿no? Pero él me comenta que la sensación de la casa era muy, muy pesada. Agréguenle que era oscuridad total y lo único que veías era una luz naranjosa de las fogatas de afuera. El humo se metía a la casa y todo. Y pues bueno, independientemente del ambiente como estaba, se echaron a dormir. Y es aquí cuando Joshua siente que alguien se sienta en su cama. Siente que alguien se recarga en la cama de Joshua. Entonces, él me comenta que inclusive él sentía como que era algún murciélago. Ya había pasado anteriormente, él me comenta que ya había pasado que en la noche se le metió un murciélago a esa casa, a los compañeros, y ya sabían cómo sacarlos porque pues son peligrosos, no tienen enfermedades.
Pero ¿qué pasa? Se siente que se quita ese peso de la cama y luego se vuelve a sentir el peso. Joshua, al estar pegado a la pared donde está la ventana, dijo, esto no está bien. O se metió alguien o hay algo más allá, ¿no? Abre los ojos y cuando abre los ojos se da cuenta que es la misma sombra que vio la anterior noche. Ve que la sombra está ahí y ve cómo va flotando de nuevo hacia arriba. Ve que se va flotando y se va poniendo en el centro de las camas porque todos dormían en el mismo cuarto. Dice que se acuesta en el techo y se deja caer sobre uno de sus compañeros. Joshua se pone asustado ya que ve que esta sombra entra directo al compañero. Cae la sombra y se pone en el compañero y lentamente empieza a absorberla. Empieza a absorber la sombra del compañero. Joshua, para esto, cuando vio toda esa acción, él quiso gritar, pero el parálisis de sueño se apoderó de él. No pudo, no le salía voz. Trataba y nada más estaba haciendo el gemido. No podía gritar, se sentía desesperado, al grado de que cuando la sombra terminó de meterse en el compañero, le salió la voz y gritó, oye, ¿estás bien? Oye, ¿cómo estás? Para esto, cuando empieza a gritar, todos se levantan, empiezan a ver qué pasó y todo, pues no había luz, pero trataban de acercarse, prendieron una veladora. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dime, ¿qué sucede? Dice Joshua que tenía la voz inclusive rasposa, de donde trató de gritar mucho tiempo y se le endurecieron las cuerdas vocales. Entonces le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que vi esto y la fregada y mira cómo estaba. Y a lo que el compañero le dijo, no te preocupes, estoy bien, me siento bien, no me pasó nada. La noche se sentía muy fría, cerraron la ventana y todos empezaron a tratar de dormir porque pues al día siguiente tenían cosas que hacer. Es la mañana del día siguiente y ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner un cactus, como todos los que están aquí en la zona, ¿verdad? Uno de los compañeros, el compañero que lo acompaña a él, el que es de Estados Unidos, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo esa noche tuve pesadillas y no me podía despertar por más que quería y sabía que era una pesadilla, no tenía la fuerza suficiente para levantarme. Algo está pasando. Y los otros chicos también empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, pasa esto. Al grado de que decidieron todos hacer lo que eran, ¿no? Lo que estaba de costumbre en ese pueblo, ¿no? Fueron a la tienda, compraron una macetita y fueron al monte a recoger un pequeño cactus de los que había. Lo pusieron en la puerta. Pasa la noche y la noche pasa muy tranquila. Nadie sintió nada, nadie vio nada, como si fuera arte de magia. Pero a la mañana siguiente se levantan y descubren que el cactus está tirado. Después de haberlo puesto arriba en el marco de la puerta, está tirado en el suelo, seco, como si hubieran pasado años para que se secara. Se veía seco y casi roto. Esto, a lo que él me explica, se le hace muy extraño, ya que pues habían agarrado el cactus del cerro. Y a lo mejor pudo haber sido por las fogatas, ¿no? De que a lo mejor fuego o por el humo, algo ha de haber pasado con ese cactus, ¿verdad? Para lo que ellos pues siguen haciendo su día a día. Hablan con una señora y le dicen, oiga, ¿sabe qué? El cactus amaneció tirado, amaneció seco, pudo haber sido las fogatas, ¿no? O sea, como que tratando de justificar algo que ellos sabían en el fondo que estaba pasando, pero no lo querían aceptar. La señora les dice, no, hijo, no pasó por las fogatas. Hay algo en su casa, hay algo que está sucediendo en su casa, porque eso no es normal. Y no lo vayan a tirar, vuélvanlo a colgar. Solamente es una recomendación. Se regresan, limpian la casa como les comentó la señora, porque la señora les comentó que limpiaran la casa y colgaran de nuevo el cactus. Pasa la noche y a las 4 o 5 de la mañana, o sea, ya estaba amaneciendo, empieza a vomitar. Empieza con muchísimo vómito, muchísimo, y no puede parar de vomitar. A esto se asustan porque ya era mucho
y lo llevan al hospital, que estaba lejísimos de la zona, pues están en un poblado. Lo llevan al hospital y en el hospital le dicen que no tiene nada, que pudo haber sido algo que comió, pero de haber sido así, todos se hubieran enfermado porque comen de lo mismo ellos. Entonces se les hizo un poco extraño, ¿no? Un poco curioso que se haya enfermado así de esa magnitud. De regreso a su casa, el chico les comenta que mientras él estaba vomitando, escuchaba voces diciéndole que se regresara, que no era suficiente, que era un inútil, que él no pertenecía ahí, que se fuera, con un ímpetu de lastimarlo a este chico, esas voces. Y él se sentía abrumado, tan abrumado, que me comenta que después de, bastantes cosas que pasaron, porque pues eso del vómito, las voces, todo lo que estaban viviendo en esa casa, él decidió regresarse, él se regresó a su tierra, no aguantó esta carga de esto, ¿no? Que estaba pasando en esa casa, y se regresa, habla con el pastor, le dice, ¿sabe qué? Yo me voy, y se va el chico y no quiere saber nada más. Después de esto, Joshua me comenta que el chico se regresa a México porque también era mexicano y se quedan ellos a terminar su servicio. Joshua duró ahí hasta el 2021, es decir, duró casi 4 años ahí. Fueron, según las palabras de él, fueron experiencias muy curiosas porque a pesar de que el cactus ya no le pasó nada, él me comenta que sigue viendo esa sombra. Él me comenta que de repente está trabajando o estaba viendo algo en esa casa y se veía la sombra. Y es algo que lo sigue acechando hasta el día de hoy. Y hasta aquí la historia de Joshua. Muchas gracias, Joshua, por contarme tu historia. Gracias por abrirte a platicarnos esta anécdota que para mí es demasiado interesante. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Gracias por escucharme. Yo soy Variatono. No olvides darle like, compartir, suscribirte al canal y por favor comenta en la parte de abajo de los comentarios una historia. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has visto que las costumbres y las culturas han sido lo suficientemente fuertes como para marcarte o como para marcar a alguien cuando se va? Creo que para las personas que emigramos a otros lugares es muy difícil a veces acomodarte a todas las cosas que suceden en estos lugares. Pero valdrá la pena. Sin más, me despido. Chao.